Bueno, bienvenidos a su programa Mundo Quiddis. Para los que no me conocen, soy Luis Chávez, el CEO y cofundador de Corporación Quiddis, la empresa que crea aquí en México la primera red colaborativa de servicios de salud. Y tenemos este programa de entrevistas que ya hemos pasado las 100 entrevistas a la fecha sobre temas de salud con especialistas y personas realmente con mucha experiencia en temas diversos sobre la salud. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la tecnología, que sobre todo para médicos y profesionales de la salud es sumamente importante que conozcan de esto, ¿no? Vamos a hablar sobre la imagenología y los expedientes médicos electrónicos se habla mucho dentro del área de la salud. Y para ello contamos con el doctor José Antonio Cisneros. Bienvenido, doctor. Placer. Gracias, gracias. Un Sí. placer verte. Pero el doctor José Antonio Cisneros es doctor en medicina de la Universidad Central de Venezuela, pero también es ingeniero biomédico del MIT, del Institute of Technology de Massachusetts, y tiene un PhD en ingeniería biomédica de Drexel University, ¿no? Ha tenido una experiencia laboral muy amplia desde médico encargado de la parte de imagenología en el Centro Médico Caracas, profesor de la Universidad Thomas Jefferson, y se ha desempeñado como director, CEO y presidente de empresas relacionadas y corporaciones relacionadas a la tecnología de salud, así como director de sistemas de información para investigaciones clínicas en la Universidad de Miami y en el Jackson Health System, ¿no? Presidente de Dr. Cisneros Consulting, y actualmente se desempeña como consultor independiente, muy metido también en el tema de COVID, que también conversaremos un poquitico de eso, ¿no? Bienvenido nuevamente, doctor. Vamos a comenzar, si le parece, hablando un poco de qué es la imagenología y cómo se compone y cuál es su alcance hoy en día. Mira, la imagenología es la terminología moderna que se le da a la antigua radiología. A principios del siglo XX, pues las imágenes por rayos X, el diagnóstico radiológico, como se le llama, formaba una parte importante del arsenal de recursos diagnósticos que tenían los médicos. Pero era una radiología muy primitiva en el sentido de que las imágenes eran analógicas, era esencialmente una fotografía, solo que la fuente de luz en vez de ser luz era rayos X, ¿no? Y así se mantuvo prácticamente hasta los años 50, 60 y formó parte, como te dije, de los elementos de diagnóstico importantes, porque mostraba sobre todo los daños a órganos más bien sólidos como la parte osteotendinosa, pero también era muy buena para la parte pulmonar porque se veían muy bien las densidades ventiladas en el pulmón. Todo lo que fuera la parte llena de líquido, esencialmente el corazón, los grandes vasos y los órganos sólidos, no se distinguía muy bien. Entonces los radiólogos tenían que hacer una cantidad de trucos y de recursos para poder hacer un diagnóstico morfológico. El diagnóstico morfológico es la premisa de que el daño o la enfermedad está asociada a un daño de la forma de los órganos. Típicamente los órganos pueden aumentar o reducirse de tamaño y pueden aparecer lesiones que son focales como tumores o lesiones muy difusas, ¿no? Pero eso era muy difícil de verlo. Entonces la radiología, a pesar de todos sus esfuerzos, usaba técnicas como inyectar aire, inyectar contraste iodado para poder ver las cosas, para poder ver el tránsito esofágico, el tránsito gastrointestinal. Esa era una imagenología, un estudio de la imagen, un tratado de la imagen muy complicado. A partir de la posguerra empezó la utilización del ultrasonido, pero también en forma muy primitiva, y ya para los años 60, 70, se introduce una variante de la radiología convencional que se llamó la tomografía axial computada. Una transformación tan significativa en la historia de la medicina que ganó el inventor de la tomografía axial computarizada, le dieron el premio Nobel de Medicina por primera vez a alguien que no era médico. Para darte una idea de lo que significó para la medicina la creación de una técnica computada para poder usar rayos X y poder ver los órganos con un mayor nivel de detalle. Entonces ahí sí es verdad que pudimos examinar el cuerpo con mucho más detenimiento e identificar esos elementos patológicos que ayudaban a confirmar un diagnóstico.
Y eso revolucionó la medicina. ¿Por qué? Porque ahora en adelante los estudios, ningún paciente está completamente diagnosticado sin alguna forma de estudio por imágenes. Sea que el problema sea pulmonar, abdominal, del cráneo, cerebral, osteoarticular, etcétera. Fuera del diagnóstico y el examen físico, el próximo estudio que pide el doctor es un estudio de diagnóstico por imágenes. Y en general, pues se le llama así. Hay algunos que todavía lo llaman radiología e imagenología y otros ya han abierto ese compás. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Bueno, porque el ultrasonido, que es una de las modalidades, no es radiológica. Entonces ya se hacía ver que ya no era nada más imágenes por rayos X, sino que hacíamos imágenes por ultrasonido. Y luego a principios de los 80 surge la madre de todas las tecnologías de diagnóstico por imágenes, que es la resonancia magnética nuclear, ¿no? Que no tiene nada que ver con la parte de medicina nuclear, que era otra rama de la imagenología, que ya se venía también desarrollando a través del uso de los radioisótopos, que son las famosas gammagrafías, donde tú tratas de ver no los órganos como tal, sino la distribución de un radioisótopo en el organismo de un paciente. Pero en este caso, la resonancia magnética pues creó un nuevo paradigma. No son imágenes producidas por rayos X, son imágenes producidas por radiofrecuencias dentro de un campo magnético muy intenso. Entonces, hoy por hoy, la imagenología es, ya te digo, un recurso indispensable para confirmar, verificar o descartar cualquier diagnóstico. No, excelente. Y bueno, ya vemos que es un tema que abarca varias áreas, ¿no? Como hizo inicialmente radiología y después aparecieron otras técnicas. Y por eso está tan vinculado a la ingeniería, porque todas estas herramientas son esencialmente producto del desarrollo en la computación. Sin la computadora no hubiera sido posible ni el ultrasonido, ni la tomografía computada, ni mucho menos la resonancia magnética. O sea, todas las formas modernas, incluso los aparatos de rayos X modernos, no son analógicos. Ya la pantalla que captura la imagen de rayos X es digital. Ya digitaliza la proyección de la imagen de tal manera de que esa fue la primera entrada de la computación al área médica. La primera entrada de la computación, la primera presencia de computadores en hospitales, aparte de la parte administrativa, por supuesto, que era la parte contable, administrable, pero eso es la parte administrativa. Por la parte médica, los primeros médicos que usaron computadoras fueron los radiólogos. Sí, bueno. Y recuerdo una época que se hablaba mucho de la imagenología como una técnica para empezar a convertir de alguna manera las imágenes analógicas. Había empresas que se dedicaban a imágenes digitales. Entonces había todo un tema. Sí, porque empezaron a archivarse en forma digital. Entonces, ya tener guardadas placas de rayos X viejas era imposible. Había servicios que decían, vamos a tener que hacer un edificio para meter las placas del hospital, porque ya no caben, no había forma de aguardarlas, ¿no? Y estas técnicas digitales producen muchísimo más imágenes por paciente que las viejas estudios de rayos X, ¿no? Sí. Mira, y en este sentido, estos avances tecnológicos que hemos vivido en muchas áreas, y por supuesto ya estamos mencionando que en esta área ha sido evidente. ¿Qué tecnologías consideras así como hablaste ya de la computación como la base, pero que ha podido cambiar el mundo de la imagenología? ¿Hay alguna tecnología en particular sobre los equipos que tú puedas mencionar? Mira, lo primero, la adopción de las redes. Déjame ponértelo de esta manera. Los primeros equipos computados, la computación se usaba para el procesamiento digital de la imagen, pero una vez procesada, se guardaba en discos duros y ahí quedaba como un depósito en el hospital donde estaban todos los casos de las tomografías hechas ese año. Sin embargo, uno de los más grandes avances fue lo que se llama la tecnología PAC, Picture Archival Computer System, sistema de computación de archivo de imágenes, que permitió centralizar y telecomunicar centros radiológicos. Llámalo el Internet de los radiólogos. O sea, antes cada institución tenía su propia tecnología cerrada en un data center metido en el hospital. Ahora no, ahora se podía interconectar centros radiológicos, aparece la
teleradiología, que es la posibilidad de distanciar al radiólogo en el proceso de lectura de los estudios, desde el sitio donde se toma la radiografía hasta el sitio donde se estudia o se lee, se interpreta. Porque la radiología, para hablarte en general, tiene dos variantes, ¿no? La variante diagnóstica y la variante terapéutica, porque hay radiólogos que hacen terapia. Es lo que se llama la radiología invasiva. El radiólogo invasivo no solamente identifica las estructuras dañadas, sino que a través del uso de catéteres y guiadores puede intervenir, por eso se llama intervencionista, usando los aparatos imagenológicos, los tomógrafos, los resonadores y el ultrasonido, para llegar al sitio de la lesión y alterar el curso de la lesión, ¿no? Y eso se llama radiología intervencionista. Típicamente los que meten catéteres, los que vacían quistes, los que vacían estructuras, puedes incluso hacer ablación de tumores, puedes hacer una cantidad de cosas porque tienes la herramienta para ver dónde vas a llegar y la destreza para manipular los guiadores y eso se llama radiólogo intervencionista. Ese tiene que estar al lado del paciente y en la sala donde está el aparato. Pero el radiólogo diagnóstico no necesita estar allí. El radiólogo diagnóstico interpreta las imágenes en sus monitores y eso puede ser en un cuarto en el hospital o puede ser desde su casa. Y ese ha sido uno de los más grandes avances de la radiología desde el punto de vista de cómo se utiliza, ¿no? En términos de la calidad de las imágenes, bueno, cada generación, yo diría que cada 10 años se ve un salto cuántico en la calidad de imagen. En dos tipos, nosotros llamamos la calidad de imagen en términos de dos áreas, la resolución espacial y la resolución de contraste. La resolución espacial es ver cada vez estructuras o daños más pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, antes veíamos tumores de 1 centímetro, ahora los podemos ver de 3 milímetros. Bueno, ha mejorado nuestra capacidad de identificar el detalle de una lesión. Pero también hay lo que se llama la resolución de contrastes, que es ver una lesión porque es muy diferente a su entorno. ¿Ah? Por ejemplo, una metástasis metida en el hígado puede no verse porque es muy parecida al hígado. Después de todo es un tumor del hígado. Entonces, no se hace fácil ver la diferencia entre el tumor y lo que lo rodea porque no hay contraste. Pero con unas técnicas nuevas, cada vez equipos más sofisticados, ahora aún esas diferencias tenues en el contraste entre una lesión y un tumor de la lesión, entre una lesión y un tumor y el tejido natural, el tejido normal, se ven. Entonces, esa es la razón por la cual yo diría que cada 10 años hay que renovar equipos, hay que comprar equipos nuevos, porque el avance es muy grande. Muy fuerte. Y fíjate que, bueno, ya empezaste a responder, que era la otra pregunta, tenía que ver con cómo consideras que las clínicas, los centros de salud se han estado equipando adecuadamente con estas nuevas tecnologías que ha permitido este crecimiento de la imagenología como proceso, ¿no? Mira, cuando esto comenzó, ¿cómo sí, cuando esto comenzó, los equipos, bueno, todavía son muy caros, los equipos son de millones de dólares. Y la inversión era tan grande que se crearon centros de imágenes para que los hospitales mandaran pacientes, porque no se justificaba o la gente pensaba que no se justificaba meter un aparato de 1 o 2 millones de dólares en un hospital para ver 4 o 5 pacientes diarios, ¿no? Que era mejor ponerlo en forma equidistante. Incluso en algunos países donde eso se controla, se decía, bueno, tal ciudad va a tener un tomógrafo, no necesita más. Un tomógrafo que cubre toda la ciudad y todos los hospitales de la ciudad. Sin embargo, ha sido tal el éxito y la importancia de la contribución del diagnóstico por imágenes a la calidad de la atención médica que prácticamente hospital hoy que no tenga un tomógrafo, un equipo de ultrasonido y cuidado si un resonador, es un hospital que no tiene dotación tecnológica. O sea, no es un hospital moderno. Entonces, ya prácticamente esos equipos los consigues en todas partes. Hay un gran mercado de equipos secundarios, es decir, de segunda mano, en buenas condiciones, porque los países desarrollados, por la necesidad del avance tecnológico, pues pueden en un momento dado cambiar de equipo cada 5 o 10 años, ¿no? Equipos que no tienen nada de particular, solo que no son lo más novedoso. Entonces, por fenómenos contables, muchas veces se deshacen de esos equipos y esos equipos son comprados por hospitales que a lo mejor no tienen esa necesidad de tener el último modelo de un equipo, ¿no? Pero eso ha hecho que prácticamente en todas partes del mundo hay un mercado inmenso de imagenología
no solamente en materia de equipos, sino también en formación de recursos humanos. Los radiólogos siempre están en trabajo y se consigue mucho trabajo porque la avalancha de estudios es enorme. Fíjate, no, que es bien, bien interesante porque ya uno ve en muchas universidades que se habla de la imagenología como una carrera, o sea, como un área. Sí, la imagenología en general, bueno, acuérdate que son todos médicos, en el sentido de que tú te gradúas de médico, luego estudias un posgrado de radiología y luego te subespecializas en alguna modalidad. Esa es la parte médica. Ahora, esos equipos necesitan técnicos, técnicos que los manejen, y eso se llama el técnico radiólogo. Y eso es otra carrera técnica de menor duración que te califica ya no para hacer diagnósticos ni para intervenir, sino para manejar el equipo. Claro. Y luego tenemos pues toda una área de soporte técnico que son ingenieros biomédicos, individuos que están a cargo pues de la parte de mantenimiento y de control, control de calidad. O sea, esta industria creó una cantidad enorme de profesiones nuevas que se sumaron a la parte estrictamente médica. Sí, fíjate que ya te iba a preguntar sobre eso, porque se habla de cambios en la arquitectura e ingeniería de los servicios radiodiagnósticos, ¿no? En el futuro. ¿A qué nos referimos cuando pensamos en ese tema hacia el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué consideras tú que nos depara el futuro en este terreno de la imagenología y Bueno, ahorita el némesis de esta especialidad se llama la inteligencia artificial, ¿no? Primero que ya casi todos estos servidores y todos estos sistemas, con el advenimiento de las tecnologías de redes ultra rápidas de mucho ancho de banda, como el 5G y ya el 4G también, ya todo está en la nube. Ya ningún hospital, muchos hospitales no guardan esos casos en el sitio, en un servidor local, sino que una vez que el equipo ya no los utiliza porque el diagnóstico está hecho, esa data pasa a servidores industriales en quién sabe dónde, que son encriptados y guardados en la nube. Ese es un aspecto, o sea, que están disponibles para cualquier médico ver los estudios en cualquier parte del mundo. Y por otro lado, está el hecho de la inteligencia artificial, que ya se venía trabajando desde hace más de una década. Al principio, como una historia médica computarizada para el radiólogo, para que el radiólogo pudiera dictar el estudio y mientras ve las imágenes y está haciendo las observaciones, un sistema computarizado fuera creando el reporte radiológico. Pero ahora estamos trabajando en tecnologías que permiten detectar las lesiones en la imagen, asistir al médico en la detección de las lesiones. ¿Por qué? Porque una de las grandes, digamos, factores de control de calidad en la práctica médica es el hecho de que el operador es muy operador dependiente. Si el doctor está cansado, si está distraído, si está viendo otra cosa, es lo mismo que imagínate tú que estuvieras en una consulta, ya no radiológica, y el paciente le está dando un dato muy importante, pero el doctor está pensando que no es la hora de irse para la consulta, para irse para la playa, y pasa ese aspecto, no queda registrado en su mente y puede indicarte, por ejemplo, un medicamento que te haga daño cuando tú no haces nada, le acaba de decir que tú eres alérgico a la penicilina. Y entonces ahora viene y te indica penicilina. Entonces, oye, doctor, ¿usted dónde estaba cuando yo le dije que yo era alérgico a la penicilina? Porque esto es penicilina. Entonces, esto poniendo un caso así, pues. O sea, se expresa como en en muchas otras industrias, el error humano es el causante de la gran mayoría de los problemas que hay, ¿no? Entonces, con la idea de mejorar la calidad y de estandarizar más la calidad, se está ensayando con una serie de algoritmos que detectan elementos en la imagen. Y ahí vemos el gran avance, por ejemplo, en reconocimiento de rostro. Tú lo has visto. Tú agarras cualquier teléfono celular y le vas a tomar una foto a alguien y tú automáticamente ves la cajita que se fija sobre la cara de la persona y extrae. Y ahorita hay identificación de rostro. Prácticamente la policía los usa. Hay una cantidad de servicios de inteligencia que usan el reconocimiento de rostro. Bueno, es una tecnología similar, solo que ahora no estamos buscando rostros ni criminales, estamos buscando tumores en tejido mamario, tumores a nivel del cerebro. Y esas tecnologías son muy eficientes porque son algoritmos bastante que aprenden mientras van viendo casos. ¿Eh? Sí. Entonces, mientras el radiólogo necesita 15, 20 mil casos para poder desarrollar el ojo, para poder identificar algo, estos algoritmos pueden revisar millones de placas ya registradas, ¿eh? E ir construyendo una serie de algoritmos
autogenerado. O sea, tú no necesitas un programador, sino tú simplemente le dices, mira, esto es un tumor de mama y esta es la mama. Y le empiezas a mostrar tumores de mama y el algoritmo va aprendiendo. Y sorprendentemente llega un momento en que se generan tantas reglas internas que el algoritmo, cuando tú le pones una nueva placa que él nunca ha visto, una nueva placa que él nunca ha visto, una nueva mama que no es de las que él ha visto, y al verla te dice, aquí hay un tumor de mama. Sí, sí, Y es tú que, dices, bueno, oye, ¿cómo supo? Bueno, porque aprendió de las que vio y está aplicando todos esos conceptos, esos criterios a la nueva placa y ayuda. Por ahora, eso no ha desplazado al radiólogo porque todavía hay la obligación legal de que el radiólogo, aún utilizando estas tecnologías, tiene él que ser el que da el voto final. El algoritmo te puede decir, yo creo, doctor, que aquí hay una lesión mamaria. Y tú la ves y, bueno, sí o no. Al final es la decisión tuya. Pero eso va a mantenerse mientras la decisión tuya sea mejor que la del algoritmo. Cuando se pueda demostrar estadísticamente que más chances tiene el algoritmo de estar certero o tú de equivocarte que el algoritmo, pues me imagino que muchos servicios radiológicos se saltarán al interpretador y quedarán así, como está pasando con los automóviles que se manejan solos, con los aviones que se manejan solos, etcétera. Pues. sí, sí, Ahorita hay aviones que sin la computadora no se pueden volar. O sea, el avión, si la computadora se va, el piloto es muy poco lo que puede hacer a bordo, porque son procesos muy complejos que ningún humano como tal puede utilizar. Entonces, eso es lo que yo veo. Hay mucho miedo profesional en ese sentido. Pienso que los radiólogos intervencionistas, que son los que trabajan con los pacientes y hacen procedimientos, tendrán una vida profesional más larga. Pero hay mucha preocupación en este sentido. Y bueno, las leyes determinarán eso. A lo mejor muchos dirán, mire, no importa que usted tenga un algoritmo de inteligencia artificial, si un médico no vio esa placa, no hay diagnóstico. Eso se puede legislar, ¿no? Pero ya te digo, aquí hay una presión económica muchísimo porque parte del costo de un estudio radiológico es el honorario del médico. Si la máquina resuelve el problema con más eficiencia, pues se pueden saltar médico radiólogo. Y eso va a pasar en muchas otras sí, profesiones. sí, sí. Y fíjate que el tema, por ejemplo, me recordaste el tema del la famosa programa Watson de IBM, que permite identificar con un porcentaje de asertividad por encima del 90% los temas oncológicos y cuando sabemos que las estadísticas apuntan que creo que el 43, 44% es la asertividad que existe en promedio en los oncólogos en los Estados Unidos, porque es Así. donde llevan esa estadística con más exactitud. Entonces, sabemos que eso viene. Aun cuando te puedo decir que hay especialistas médicos que conocemos y que dicen que realmente la gran diferencia va a estar en el futuro entre los médicos que se apoyan con estas tecnologías y los que no. Pero no que el médico va a ser sustituido, sino que va a haber un médico que va a estar utilizando y va a dedicar su tiempo a otras cosas. Y esas otras cosas, algunas ya existen, otras ya no existen, se van a crear, a la cual el médico se va a estar dedicando. Muchos hablan de que tiene que ver con el tema de la atención personal, de la parte de la empatía hacia los pacientes, cuando el resto de las cosas las hacen los sistemas, ¿no? Watson o cualquier otro sistema, ¿no? Entonces, bueno, hay todo Esa es la esperanza. esa es la esperanza que se tiene, aun cuando hay el temor, como lo acabas de mencionar, ¿no? Fíjate tú, con la sola telemedicina, por ejemplo, fíjate tú, vamos a ponerte un ejemplo. Vamos a poner que tú seas un radiólogo en un hospital que ve 20 pacientes diarios. Vamos a poner que tú te tomas esos 20 pacientes, no te toman 3 horas, 4 horas dictar esos estudios de 4 pacientes. O sea que durante el resto del día, tú no ves más pacientes porque no hay, y tú, bueno, sales de la carga de todo el día de pacientes en 3, 4 horas leyendo esos datos. Pero ahora un hospital cercano te pone en conexión con su base de imágenes y te dice, nosotros hemos despedido a nuestro radiólogo local y queremos que usted nos lea los casos de donde usted está. Entonces ahora este radiólogo está haciendo el trabajo de 2 radiólogos, sin moverse de su sitio de trabajo, porque él lee en la mañana los casos de la mañana y en la tarde los casos de otro hospital. ¿Estás entendiendo? Entonces, ya de por sí, mucho antes, esto no es inteligencia artificial, esto es simplemente teleradiología. Ya, por ejemplo, fíjate, aquí había un problema grave en los Estados Unidos. Si un estudio de tomografía se necesitaba a las 2 de la mañana, no había radiólogo de guardia, porque muy pocos hospitales justificaban tener un radiólogo durmiendo en el hospital para que fuera a leer una placa.
Ujú. Entonces, sencillamente se les dotaba de una computadora para que leyeran placa desde su casa. O sea, te llamaban a las 2 de la mañana para que leyeras una placa y tú te sentabas en pijama, lees tu placa a las 2 de la mañana y emitías el reporte, en un caso de emergencia. Hasta que se dieron cuenta que en la India, un radiólogo entrenado en Estados Unidos podía hacer el mismo trabajo cuando en la India es de noche y aquí es de día, por una décima parte del costo de lo que costaba la lectura del radiólogo en los Estados Unidos. Entonces, mucho de la radiología nocturna de los Estados Unidos se hace en otro país por individuos calificados y entrenados, pero a más bajo costo. Sí, Y sí. aquí, Luis, lo que domina es la economía en el área de la salud. O sea, la salud es costosa y la organización que puede ofrecer mejores servicios a menos costo es la que va a ganar, porque es la que va a tener más profits. Y el costo en medicina enormemente es laboral, porque el costo, la medicina es un servicio, no lo puedes robotizar como robotizas Amazon. Entonces, tú necesitas gente y la gente cuesta. Y la gente tiene una cantidad de... En cambio, los robots no cuestan, pero hacer robot médico cuesta mucho. Pero la parte intelectual es más predecible porque tú puedes hacer algoritmos. Entonces, yo sí veo con preocupación eso. La pregunta es si los pacientes aceptarán ser diagnosticados por algoritmos artificiales o por personas. Sí, no, es un tema cultural y que tiene Ético, cultural, ético. moral, social, Sí, sí, pero un la proceso. realidad está ahí porque es lo mismo que va a pasar con los carros que se manejan solos. Pues irán a sustituir a todos los choferes de Uber, por ejemplo, o a todos los camioneros, a la gente que maneja camiones. Ya hay camiones que se manejan solos. Entonces, es un problema. La inteligencia artificial es por la gente que ve el futuro y que sabe un poco de esta tecnología. Ellos piensan que esto no le queda más de una década, década y media, donde las empresas van a empezar a implementarla por razones económicas. ¿Eh? Porque si no las empleas, la emplea tu competencia. ¿Eh? Entonces, Va a tener que por eso es que el mercado de trabajo, no solamente en salud, sino en muchas otras áreas, se ha vuelto tan impredecible, ¿no? Sí, sí, no, y los cambios vienen mucho más rápido. Mira, ahora hablando de otro tema del cual tú también eres especialista y conocedor de la materia, es con respecto a los expedientes médicos electrónicos y lo que son sistemas informáticos en los centros médicos de salud, ¿no? Sí. Ahí quería preguntarte, desde el punto de vista de su uso y de cara a los pacientes, con lo que vino con estos, yo digo que esta aceleración tremenda que hemos tenido con la pandemia, ¿cuál es tu opinión al respecto, desde el punto de vista de lo que se está haciendo ahorita y hacia dónde vamos con este tema de la pandemia? Fíjate, yendo al año 1980, 1976, que fue la primera vez que yo vi un tomógrafo, el único otro computador que había en el hospital estaba en el área de administración. Y todos los intentos que se hicieron por incorporar la computación personal, lo que llaman personal computers, en el área de la salud, eran muy escasos. Los médicos estaban reticentes a abandonar el papel y el lápiz. Y prácticamente ya la pequeña y mediana industria y todas las grandes empresas estaban computarizadas con sus IBM PC y con todo tipo de computadoras y tú rara vez las veías en los hospitales. No fue hasta el advenimiento de las laptops que los médicos empezaron a comprar computadoras. Y durante un tiempo, lo que llamaban la historia médica computarizada era sencillamente que el doctor anotaba en Word o en Excel los datos del paciente. Eso era lo que él llamaba historia médica computarizada. Una carpeta con 250 cartas, esencialmente, donde en cada carta estaba la historia del paciente. O sea, sustituyeron el papel por un papel electrónico y eso era. Sin embargo, con la corporatización de la medicina, se hizo necesario llevar un sistema de bases de datos, ya no de documentos sueltos en una carpeta, sino de que tú pudieras decir cuántos pacientes vi yo el año pasado que tuvieron colecistitis. Y tú pudieras hacerle esa pregunta a una base de datos y en 2 segundos tener el resultado. Entonces empezó fundamentalmente por la presión de las compañías de seguro que necesitaban registros más confiables para poder pagar los servicios que tú prestabas.
Y de ahí empieza la insistencia en el desarrollo de la historia médica computarizada. Uno de los más grandes hitos no fue realmente el elemento de la computadora, sino la pantalla. Durante la época de los monitores grandes de televisión, ubicar un computador en la mesa de un médico en el hospital era un problema porque los consultorios son muy pequeños. Entonces, si tú le ponías un monitor al paciente, al médico, no podía ver al paciente. Entonces, los doctores no les gustaba eso. Por eso era que el laptop era la única opción viable, ¿no? Pero con la aparición de las pantallas planas, pues se resolvió ese problema de los monitores gigantescos y entonces hoy los hospitales están tapizados de computadoras en todos los pisos, en todas las salas, en todas las áreas. Prácticamente tú no puedes hacer nada en un hospital si se va la luz, ¿no? Porque no hay registro de nada, todo está computarizado. Pero todavía casi todos esos sistemas no fueron diseñados por médicos, fueron diseñados para médicos, pero no por médicos. Y eso trae un problema, y es que son sistemas poco amigables para el doctor. Son muy buenos para la administración, son muy buenos para las organizaciones de seguro que van a reembolsar por esos gastos, pero son fatales a la hora de tener que trabajar, llenar una historia médica y hablar con el paciente a la vez. En ese sentido, hay una gran mejora de lo que es dos cosas: el entendimiento de la voz, es decir, el poder hablar con la computadora y que la computadora escriba sola, para no tener a los médicos mecanógrafos, que llamo yo, esos doctores que están hablando contigo y están tipeando y tú no sabes si te están prestando atención o están escribiendo una novela, una cosa de esa, ¿no? Porque es un problema, pues. Hasta ahora es la manera preferida de meter datos, es con el teclado. Pero ya la comprensión de la voz se ha hecho tan eficiente que tú, fíjate ahorita, con cualquier computadora tú puedes dictar en cualquier idioma y la transcripción es casi que perfecta. Y ahora con la nueva inteligencia artificial va a ser más poderosa porque la computadora va, a través de tu algoritmo, va a aprender cómo es que tú trabajas y va a saber con anticipación qué es lo próximo que vas a hacer. Por ejemplo, el doctor Cisneros siempre empieza preguntando por sus antecedentes familiares, por los del padre, y entonces ya automáticamente, después que tú hagas 5 o 6 entrevistas así, ya el computador sabe que la primera pantalla que te va a mostrar es la de los registros de los padres del paciente y luego el de la madre, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y dependiendo de la práctica que tú tengas, el algoritmo va a saber, este es el doctor tal, este le gusta empezar por aquí, luego siempre que pregunta esto, va y pregunta esto otro, y luego toma la presión arterial y después la temperatura. No, este toma la temperatura primero y después la presión arterial. Y así va a ser el sistema muy eficiente porque es como tener un asistente, un ayudante que sabe exactamente lo que tú vas a hacer. Entonces tú no tienes que sentarte a decirle al computador, ahora vete para tal parte, ahora vete para tal parte, porque ya el computador sabe tu rutina de trabajo. Y mientras tú te rutinices, pues es mejor. Yo no sé si estos doctores se van a acostumbrar a eso. Acuérdate que aquí ha habido una ruptura generacional. Mi generación no creció profesionalmente con computadora. Yo lo hice porque estudié ingeniería biomédica, pero si no, también la mayoría de mis colegas o compañeros de promoción probablemente nunca usaron una computadora hasta ahora, que están metidos en Facebook, en las redes sociales, chequean en Google. Ahora sí todo el mundo, sí, pero no por razones médicas, sino por razones sociales. Los primeros médicos compraron computadoras para poder entrar al banco para ver cuál es su balance bancario, me explico. Porque la mayoría de los hospitales no tenían historia computarizada. Y todavía en el tercer mundo hay muchos médicos que llevan su historia a papel y lápiz, pues, que todavía no ha llegado allí. O sea que hay muchas oportunidades en la medicina no americana, porque el sistema médico americano no se parece a ningún otro del planeta. Es único. Los productos desarrollados para este mercado no son extensibles a ningún otro mercado. Y lo contrario, tú desarrollas un sistema de base de datos para historias clínicas en México y aquí no lo vas a poder usar. Y no porque no sea bueno, sino porque simplemente le van a faltar tantos factores que aquí son importantes que vas a tener que volver a hacer un nuevo programa. No, tal cual, lo acabas de escribir muy bien porque en sí
nosotros que tenemos ya no muchos años, pero ya vamos para 6 años en desarrollando temas de teleconsulta, de telemedicina, nos dimos cuenta que los temas del mercado norteamericano son totalmente distintos y la forma de atenderlos es de otra manera. Fíjate que dijiste algo muy importante. Aquí hay, y lo hemos visto con esta pandemia que ha acelerado el proceso de muchos médicos que son de esta vieja guardia, que estaban acostumbrados a hacer las cosas de una forma y que cuando necesitaban meter algo a la computadora llamaban a la secretaria, mire, mete tal cosa, búscame, imprímeme tal cosa. O al hijo, hijo, ayúdame con esto. Sí, sí, imprímeme aquí el informe de esto, porque no sabían ni siquiera imprimir, ¿no? Porque no tenían tiempo. O sea, honestamente se concentraron tanto en su tema de atención y sus horarios de atención seguido al paciente que no les daba tiempo de meterse. La pandemia los obligó. O sea, muchísimos, porque bueno, te quedaste sin trabajo, la gente no va por temor a contagiarse, entonces, oye, tienes que empezar a ver otros mecanismos y el Zoom, y etcétera, e irte involucrando. Y hemos visto casos bien interesantes. De hecho, aquí en México se están dando cursos a los médicos para incorporarse al uso de estas nuevas tecnologías, incluso para poder hacer algo muy básico que es hacer un diagnóstico clínico inicial al paciente a distancia, que sí se puede hacer, pero que no se lo imaginaba y sí se puede hacer. Entonces, esto ha ido como que modificando el tema, ¿no? Sin embargo, y a raíz de eso también han salido múltiples otras empresas que han estado trabajando en el tema del expediente médico electrónico y de cada vez hacerlo de una forma, como tú dices, más amigable hacia el médico y con apoyo. O sea, ahorita hay expedientes médicos electrónicos que en teoría tú metes datos y él te rellena las cosas, te ayuda al diagnóstico. Si vas Predice lo que tú vas a meter. Predice, si vas a mandar un medicamento, él te pone todas las opciones que tienes a la mano, te dice si las alergias le funcionan. O sea, tienes ayudas que antes no existían en forma rápida. Entonces, la pregunta está, ya te adelantaste un poco, ¿no? Con el tema de la voz. Bueno, sí, pero es que ahora, fíjate, la pandemia lo que hizo fue terminar la ecuación. Antes el médico usaba esas tecnologías, pero el paciente no sabía cómo. Pero la pandemia ahora ha educado al paciente en el uso del Zoom y de todas las telecomunicaciones. Entonces, si antes muchos médicos no hacían telemedicina porque decían, yo le mando a este paciente un email, le digo yo, conéctese por Zoom, va a decir, ¿qué es Zoom? Y instale Zoom. Ah, tengo yo que instalar un software. ¿De dónde? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se usa? Ah, que tengo que comprarme una camarita. Pero ¿cómo es eso? ¿Entiendes? Antes los pacientes no estaban dotados para que el doctor les hiciera una propuesta telemédica. Pero vino la pandemia. Hoy todo el mundo tiene, yo tengo mi estudio aquí, y tengo luces y cámaras y todo. Y yo creo que ahorita todo el mundo en la casa tiene su tripodito, su luz de anillo atrás, ¿entiendes? Su camarita web, ya todas las laptops traen la camarita, ya prácticamente no se consigue una computadora que no tenga micrófono y cámara incorporada. Entonces, ahora sí es verdad que la telemedicina va a cobrar una magnitud. Ah, y encima de eso vino el experimento efectivo de usarla. Ya la gente se acostumbró este año de pandemia a hacer consulta, no tener que ir al médico, ya sabe que no tiene que vestirse, arreglarse, para el carro en el estacionamiento, pagar, moverse para cámara, pasa una hora en la sala de espera. No, cuando el doctor quiere verte, te llega un PIN, te sienta, habla, conversa, él distribuye todos sus recursos, te manda las prescripciones, comenta contigo las cosas. O sea que si no es esencial para la visita médica que él te toque, que él te examine, todo lo demás se puede hacer por el telemedicina. Entonces eso tiene unas implicaciones en el sector salud enormes. Te estoy hablando, por ejemplo, de salas y salas de espera que ahora están vacías. Yo esta mañana fui a una consulta y ahí no había sino 2 personas en una sala donde caen 40. ¿Por qué? Porque te garantizo que las otras 38 se están viendo por telemedicina. Entonces, reducción de personal, porque si tú tienes menos gente yendo a todos esos sitios, tú vas a necesitar menos personal auxiliar, porque todo se hace, digamos, por vía cibernética. Y por otro lado, el médico va a estar más en capacidad de rendir un trabajo efectivo con menos esfuerzo, porque no tiene que estar saltando de un consultorio a otro para atender a un paciente o a otro, sino que en una sentada puede ver o conversar con 4 o 5 pacientes. No, claro, Esto llegó para quedarse. Esto no va a vuelta atrás como el teletrabajo. El teletrabajo, esta mañana estaba viendo un video de la cantidad de gente que está aceptando que le reduzcan el trabajo con tal de que lo dejen trabajar de su casa.
No, no, y ahorita grandes empresas ya han visualizado ejecutivos que no van a volver a las áreas físicas, sino van a seguir trabajando de sus Aunque casas. les baje el sueldo, pues. Sí, bueno, algunos dicen que se lo aumente para pagar el Sí. internet. Mira, y fíjate que es importante que la tecnología no solo está en estos equipos y quizás en los expedientes como tal, sino en otras cosas que están apareciendo que son herramientas de ayuda para todo lo que es el proceso de atención. Hay una que, por ejemplo, recientemente yo vi que desde Google, donde anunció una que se llama, creo que se llama Care Studio, ¿no? Que es para médicos especialistas de salud, que lo que hace es que te organiza todos los registros de expedientes que tú tengas clínicos y te busca la información de una forma especialmente diseñada para el tema salud. Y así como esa, mira, son múltiples empresas. Hay muchas sospechas sobre eso. Sí, bueno, pero hay múltiples empresas que lo están haciendo. Hay un tema que Bueno, toca. lo va a hacer Apple. Apple se va a meter en el negocio de la salud. Sí, sí, bueno, que yo creo que casi todo lo que he visto, hasta los bancos, lo estoy viendo que están metidos en el negocio de la salud. Esto está creciendo enormemente. Ahora el tema principal también tiene que ver con la seguridad de la información, de la data, ¿no? Hasta dónde esto nos va a llevar a un cambio de paradigma. Las compañías de seguros están muy ávidas de este tipo de cosas para poder identificar realmente los pacientes de riesgo, así como el wellness, lo que es la salud preventiva, hasta dónde podemos identificar que una persona se mantiene realmente en salud para poder bajarle la póliza. Entonces, es muy amplio el espectro de la tecnología, y bueno, y yo digo, bueno, hasta dónde realmente nos va a seguir cambiando paradigmas en el futuro. ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Es complejo. Las compañías están tratando de montarse en Big Data, en data grande, y esa es la ganancia de Google con todo esto, pues, el uso sistemático de la misma información que ahorita utilizan para saber nuestros patrones de consumo y nuestros hábitos de consumo de productos y servicios, pues esta información médica les va a ellos a proveer de una cantidad de información válida para todo el sector salud, para efectos de investigación clínica, muy bueno, o para efectos de mercadeo de productos y servicios, o para efectos de los problemas de seguro. Pero eso no es nada nuevo. Pues las empresas de seguro, su negocio es precisamente separar los pacientes o los casos riesgosos de los casos no riesgosos. Pues. Entonces, eso va a favorecer a aquellas personas con buena salud, porque presumo que tendrán pólizas más económicas, Económico. pero penalizará a todos aquellos. Por eso es que se plantea en muchos países organizados, y de ahí la tendencia americana esa del Medicare for All, ¿no? Porque si eso se deja al sector privado, bueno, el negocio del sector privado es ese dinero, pues, y el sector privado asegurador le interesa ese dinero en las personas que no se enferman. Asegurar personas que no se enferman, pero esas personas se van a enfermar. Eso no es una cosa que la gente decide. Eso no es un producto que tú optas por comprar o no. Entonces, muchos países, por eso que tienen no una medicina socializada, pero sí una garantía de que todo el mundo va a tener cobertura independientemente de que tenga o no dinero para pagar una póliza de salud, que es el caso de países tan variados como Inglaterra, que no se le puede acusar de país socialista, pero ahí está, pues un servicio nacional de salud en inglés, va a todo el mundo, ricos y pobres, ese es el servicio, el INS. Lo mismo Canadá, lo mismo Inglaterra, Alemania, todos son países que tienen, a pesar de tener un sector privado proveedor, prestador de servicios, el sector privado es prestador, pero hay acceso universal, todo ciudadano tiene acceso al servicio, o sea, nadie queda afuera. Sí, sí, bueno, definitivamente son cambios que vienen y que tenemos que estar preparándonos para eso. Mira, doctor, bueno, además de agradecerte, lamentablemente el tiempo se nos agotó, muy interesante. Seguramente haremos otras entrevistas, otros eventos más adelante. Ya te tengo anotado como para un candidato para un webinar con alguna universidad aquí mexicana para hablar de estos temas como Bueno, actividad. cuando yo empecé a estudiar esto en el año 79 en Boston, en MIT, graduado ya de médico en Venezuela, nadie sabía lo que era ingeniería biomédica, nadie. Muy pocas universidades incluso ofrecían el programa. Y hoy biomédica es, tú sabes, la materia que todo muchacho brillante que le gusta el sector salud dice, yo quiero ser médico bioingeniero. Bien. Entonces, bueno, en ese sentido fui un poco visionario en eso, ¿no? Yo sabía que eso iba a venir para acá. No, perfecto. Bueno, sabemos que este es el mundo. Señores, prepárense, adaptémonos a los cambios, porque el cambio va a ser la constante.
que vamos a tener y el uso de las tecnologías, tanto desde el punto de vista como paciente y para los especialistas, necesariamente tienen que estar permanentemente vinculándose con las nuevas tecnologías, los nuevos procesos, para tener una mejor atención y poder de verdad ser mucho más eficiente y efectivo en su tarea. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Y Gracias a ti, Luis. Un placer y cuenta conmigo cuando quieras conversar. A mí me gusta hablar de lo que me apasiona. no, no, seguro, ya veo que te apasiona muchísimo. Entonces, muchísimas gracias a todos y los invito a un próximo programa de Mundo Quiz. Hasta la vista.